Buen día. Para la presente actividad denominada Clases de responsabilidad de elementos y cómo se repara el daño, se estudia el caso planteado referente a una responsabilidad civil médica de una paciente de 23 años, de un proceso de gestación a término que se somete a una serie de malas praxis médicas por parte de los galenos adscritos a un centro hospitalario privado. Para una mejor comprensión se esbozan los supuestos fácticos y los análisis normativos y jurídicos correspondientes a cada uno de los hechos. Previo a entrar en el estudio de los elementos estructurales de la responsabilidad en cuestión, es necesario estudiar académicamente los aspectos preliminares de la prescripción, toda vez que el planteamiento del caso registra unos hechos cuya génesis datan del 7 de noviembre del 2015 y, conforme a la normatividad sustancial y procedimental colombiana, a la presente fecha ya estaría prescrito o caducada la posibilidad de accionar judicialmente un proceso de responsabilidad civil en contra de la clínica y su aseguradora La Paz S.A. No obstante, si dicho mecanismo de defensa no es interpuesto dentro de la contestación de la demanda por parte de la parte demandada, habría lugar a la posibilidad de estudiar judicialmente los elementos de la responsabilidad que a continuación se exponen. En cuanto a la responsabilidad civil médica profesional, se tiene que la clínica hospitalaria cuenta con un robusto staff de galenos, dentro de los que se destacan un médico ginecólogo tratante, un grupo médico de ginecología, un médico cirujano y un médico ginecobstetra. No obstante, todos estos profesionales de la salud, conforme a los hechos planteados en el caso, ninguno de ellos diligencia en debida forma las notas de la historia clínica conforme a la Lex Artis establecida en la resolución del Ministerio de Salud número 195 de 1999 y la Ley 23 de 1981. Este tipo de responsabilidad entonces se enmarca dentro de la responsabilidad civil contractual en virtud de la relación jurídica derivada de la prestación del servicio de salud médico-paciente. Se evidencia en el caso planteado un incumplimiento de los deberes u obligaciones de medios en la atención médica diligente que debieron prestarle a la paciente y que se resumen en como hechos generadores en el alta médica prematura generada a la paciente, no haber realizado exámenes oportunos de diagnóstico a esta paciente, haber generado diagnósticos tardíos, excesivamente tardíos, para poder detectar la infección y el tratamiento específico a dicha patología, y un manejo inadecuado de la sepsis puerperal como control necesario posoperatorio. Sumado a la falencia que, al tratarse de una especialidad gineco-obstetricia, desde el principio y a lo largo de los hechos se plantea que en su mayoría la paciente fue tratada por un ginecólogo y no por un médico ginecólogo obstetra. Como segundo elemento de responsabilidad, culpa, destacamos la negligencia, la imprudencia, la impericia y la inobservancia de normas con la que obraron estos galenos de la institución hospitalaria, puesto que omitieron la realización de exámenes y diligenciamiento correcto de la historia clínica para poder establecer un correcto tratamiento y o en forma oportuna. La imprudencia al generar el alta prematura y al realizar procedimientos sin contar con la capacitación técnica adecuada, conforme a lo exigen la Lex Artis
establecida por el Ministerio de Salud y la Protección Social en Colombia. Estas malas praxis generaron daños materiales, daños morales, daños fisiológicos o a la vida en relación y daños estéticos, este último de los más graves, toda vez que la última intervención quirúrgica como resultado de una intención de cirugía restaurativa terminó con la pérdida por completo del ombligo de la paciente y secuelas o cicatrices notorias y permanentes y daños funcionales permanentes a esta. Dentro del elemento del nexo causal se destacan en la cadena fáctica la cesárea realizada por un médico ginecólogo no obstetra, quien a su vez le generó una alta prematura del servicio hospitalario. Esto le generó una infección a la paciente que no fue tratada en debida forma y desencadenó un absceso pélvico entendida como una infección nosocomial que tuvo que ser atendida en forma tardía y de emergencia a través de una cirugía de laparotomía exploratoria que a su vez al ser realizada por parte de un personal muy idóneo, pues se realizó por parte de médicos ginecólogos y no ginecobstetras y cirujanos y anestesiólogos, generaron a la paciente una hernia abdominal, eventración que tuvo que ser sometida a una a una cirugía con intención reconstructiva, pero que a la postre generó daños gravísimos a la salud, a la estética y a la vida funcional o en relación de la paciente. Dentro de este régimen de responsabilidad, entonces, como medio exceptivo, la parte demandada puede probar diligencia y cuidado para poder establecer una conducta correcta, adecuada, que le permite eximirse de responsabilidad y eventualmente también excepcionar la concurrencia de culpa de la víctima para aminorar el quantum de la sanción en caso de ser condenado, toda vez que conforme al supuesto fáctico, la paciente acudía al servicio médico a reportar signos de alarma con lapsos de tiempo mayores a 1 o 2 o 3 días, incluso 8 días, lo cual podría ser tenido en cuenta en la defensa del demandado, pero no le exoneraría de responsabilidad. Dentro del régimen que le corresponde a la Clínica Santa Lola de Bocanegra, entonces entendemos que también se enmarca en un régimen de responsabilidad civil contractual en el marco del incumplimiento de sus deberes u obligaciones de resultado en materia de seguridad y vigilancia médica frente a su paciente y el manejo inadecuado de la sepsis hospitalaria y del paciente que podría generar, como en el caso planteado, infecciones nosocomiales o intrahospitalarias. Al ser una responsabilidad contractual, comparte los mismos elementos estructuradores de la responsabilidad, no obstante se destacan dentro del elemento hecho generador o conducta la deficiencia en el deber de seguridad y de vigilancia por parte de la institución hospitalaria, el inadecuado manejo del riesgo infeccioso en favor de la condición de salud de la paciente y permitir una alta prematura sin monitoreo adecuado del posoperatorio inmediato de su paciente. Adicionalmente, en el elemento factor de imputación, se entiende que por parte de la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia más reciente del año 2019, se enmarca este tipo de responsabilidad como un riesgo creado propio de la actividad hospitalaria por fallar a los protocolos de atención hospitalaria y en la asepsia de sus instalaciones y del tratamiento de su paciente. Ellos entendidas o enmarcadas como obligaciones de seguridad y vigilancia, y en el marco de dicha responsabilidad, el medio de defensa que le correspondería a la de parte demandada sería probar la causa extraña para eximirse de responsabilidad. Por último, en lo que respecta a la aseguradora La Paz, esta se encuentra vinculada en virtud de una póliza de seguro de responsabilidad civil contractual
adquirida por parte del centro hospitalario y podría ser accionada en forma directa por parte de las víctimas en virtud del artículo 1133 del Código de Comercio o en su defecto ser llamada en garantía por parte del centro médico hospitalario demandado en virtud del artículo 64 y subsiguientes del Código General del Proceso y solamente respondería a indemnizar los perjuicios causados y declarados así judicialmente hasta el valor límite asegurado conforme a los clausulados de la póliza pactada. Muchas gracias.